La muerte de este hombre, de el líder de el cartel de Jalisco Nueva Generación, alias Mencho, ha causado una confrontación de informaciones que impactan en nuestro día a día. Para analizar la situación, para saber lo que está pasando y lo que puede ocurrir, está con nosotros el analista político y también experto en derechos humanos, Germán Fandiño. Germán, los saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos y en principio esto, qué es lo que va a pasar con México y el impacto que tiene la muerte de uno de los capos modernos más importantes de la historia. Sí, Mauricio, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que nos van a escuchar en vivo o nos van a escuchar posteriormente. Sí, yo creo que es un escenario que nos va a permitir hablar y tocar elementos de todo lo que tiene que ver con la arquitectura criminal moderna, lo que se ha estudiado, digamos, con respecto a las nuevas dinámicas criminales a nivel global, todo lo que tiene que ver con la violencia post-Mencho, como se ha mencionado, que tiene una connotación significativa no solamente para el contexto político y criminal mexicano, sino latinoamericano, incluso global, en cierta medida. Todo, digamos, analizar todo lo que tiene que ver con la incursión del impacto de las drogas sintéticas y cómo aportan en ellas en el sistema global países como China, como India, el rol que juega Europa y otros países latinoamericanos. Y muy importante creo que es, habida cuenta de los análisis que hemos venido escuchando, ahondar un poquito sobre los paradigmas latinoamericanos de política pública y de abordaje político sobre este tipo de estructuras criminales que me parece muy interesante. Este tipo de críticas que se le han hecho a la presidenta de México, al presidente saliente de México, al antecesor de Claudia, que también tenía unos antecedentes bastante controversiales con respecto al manejo de la política criminal contra el narco y de todo lo que tiene que ver con el tema de la capacidad estatal. Creo que es un evento noticioso, un evento muy interesante que nos va a permitir conversar y brindar algunos elementos de análisis a la audiencia. Bueno, cuénteme una cosa, ¿qué, ¿cómo se estructura el narcotráfico para llegar a estos líderes tan poderosos que en algún momento se llegó a sospechar o a presumir que tenían mucho más poder que el Estado? Lo vimos cuando se conoció la muerte, que se tomaron las calles, sitiaron por completo el Estado y tomaron el control absoluto de la situación. ¿Cómo se llega a esto, a esta descomposición tan grande? Bueno, yo creo que el problema siempre había estado y ha estado durante muchos años en México, durante décadas. Sin embargo, creo que ahorita esto ha cobrado una connotación especial por lo que ha venido representando toda la transformación de del negocio del narcotráfico como lo conocíamos anteriormente. Anteriormente nosotros conocíamos el narcotráfico como este fenómeno que tenía una cadena de producción que se basaba precisamente en el uso de la tierra para producir este tipo de drogas y obviamente posteriormente tener los laboratorios para hacer los procesamientos adecuados y exportar la cocaína. Sin embargo, este tipo de estructuras han venido cambiando y hay un componente que es digamos, crucial y sustancial en este tipo de análisis, y es la inclusión de lo que son los opioides sintéticos, las metanfetaminas, y al hablar de los opioides sintéticos, pues también estamos hablando del fentanilo, que se convirtió en un problema de salud pública para los Estados Unidos, teniendo entre 2022 y 2024 cerca de 300.000 muertes por sobredosis. Entonces creo que es un problema que ha llevado ya a una connotación internacional de seguridad hemisférica, que ha llevado precisamente a que este sea el resultado de la intervención de Donald Trump y de la presión ejercida por parte de los Estados Unidos en un contexto tan complejo como el contexto mexicano. Creo que es muy importante, Mauricio, porque ahorita hay mucha expectativa, las personas están hablando de que murió o asesinaron a Mencho, pero digamos que los carteles mexicanos, contrario a lo que se puede pensar, no son, o sea, no son de poca monta, es decir, no es un problema que se solucionó en este momento con la muerte del Mencho. Me parece importante destacar que en México hay dos carteles que operan como centros gravitacionales de todas las estructuras criminales, es decir, son los dos puntos de referencia de los que tienen mayor capacidad de cooptación política, de corrupción,
de aparato militar y de, obviamente, de producción de todo este tipo de sustancias, que son el cartel de Sinaloa en primer lugar y en segundo lugar el cartel Jalisco Nueva Generación, que era el que venía siendo liderado por parte de alias El Mencho. Sin embargo, pues es un cartel que no está solo, esos dos carteles no están solos en toda la estructura del Estado, digamos, de la criminalidad en México. Adicionalmente hay otros carteles como el cartel del Golfo, el cartel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, los carteles unidos y un sinnúmero de redes locales o de grupos que tienen una alta fragmentación y dinámicas territoriales bastante complejas. Entonces, en un contexto tan grande es importante puntualizar el alcance que tiene esta muerte. Y eso no acaba el narcotráfico en México, por el contrario, digamos que puede generar un escenario de reconfiguración del crimen, pero creo que es el resultado de una apuesta política permisiva por parte de varios gobiernos al interior de México, que finalmente tienen una presión bastante significativa por parte de los Estados Unidos, que como lo han reconocido, brindó unos aportes significativos en materia de información de inteligencia para el desarrollo de esta operación. Cuéntame una cosa, ¿qué va a pasar ahora con esta estructura criminal? Porque si bien lo hemos visto desde el cartel de Medellín, el cartel de Cali, cae el gran narcotraficante, pero la estructura sigue operando, tal vez no de forma abierta como ocurrió en Colombia, se dividió en el microtráfico y también hay grandes traficantes, pero que ya no son tan vistos, expuestos al escenario público. ¿Qué va a pasar ahora en México con estas estructuras criminales? ¿Continuarán o sencillamente se ha desatado una de las guerras de las cuales no hay precedentes en la historia? Bueno, para hacer ese ejercicio de respuesta de carácter prospectivo, yo creo que es importante, como lo planteabas, establecer una diferencia sustancial entre lo que fueron los carteles colombianos y lo que son los carteles mexicanos. Los carteles mexicanos han aprendido muchísimo de toda la experiencia de los años 80, de los años 90 y casi hasta los años 2000 de Colombia. Entonces, digamos, los carteles colombianos se caracterizaban por tener un poder económico concentrado en una estructura o en unas estructuras bastante personalistas. De ahí que tuviéramos en su momento a un Pablo Escobar, a los Rodríguez Orejuela, a un Carlos Leder, que eran personas que se robaban el protagonismo y que tenían una unidad de mando casi que jerárquico. Además, se atrevían a confrontar al Estado con unos escenarios de violencia espectacular, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el atentado a la bomba al DAS aquí en Bogotá, que fue una bomba que sacudió casi a toda la ciudad, en la que murieron muchísimos inocentes. Tenían alta visibilidad y eso precisamente los sometía a una vulnerabilidad extrema porque estaban muy expuestos mediáticamente y políticamente, entonces pues eran un objeto fácil para los aparatos de inteligencia y los aparatos de seguridad. Los carteles mexicanos aprendieron de esto y el cartel Jalisco Nueva Generación han venido configurando unas estructuras bastante particulares en las cuales, en primer lugar, el poder se encuentra distribuido. Es decir, ellos operan no solamente con una figura de mando jerárquica centralizada, sino que a nivel territorial se hay unos mandos, como podríamos decir algo, como unos gerentes, porque esto es una gran empresa criminal de economías ilícitas, pero que responde a lógicas de carácter de producción, de logística, de distribución, de mercadeo, de seguridad. Entonces tienen un poder distribuido, aparte tienen unas redes descentralizadas, lo que no permite que sea tan fácil acceder a ellos y desestructurarlos de una manera uniforme o unilateral. Además, ellos tienen una característica muy particular y es que ahora son organizaciones multicrimen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se habla de algunos territorios en donde operan, ellos no solamente se dedican al tráfico de drogas, sino que también han venido ejerciendo una clase de poder parafiscal en esos territorios. Ellos cobran impuestos, cobran vacunas a comerciantes, a productores, a grandes industriales. Entonces es un escenario multicrimen muy grande que ha llegado precisamente gracias a la permisividad del Estado, a lo que se ha visto en redes sociales que es bastante llamativo, y es la militarización de estos carteles. Hay miembros de los carteles que parecen miembros de fuerzas especiales, y de hecho se ha logrado identificar que tienen la capacidad de contratar ex miembros de fuerzas especiales
de diferentes países latinoamericanos e incluso del mundo. Tienen aparatos tecnológicos muy grandes. De hecho, en la captura, en el asesinato y la captura de alias El Mencho, decomisaron un lanzamisiles antiaéreo, es decir, son muy fuertes y tienen una alta resiliencia precisamente frente al accionar estatal. Entonces, en este contexto, creo que la caída del líder no lleva al colapso de la estructura criminal, sino una reconfiguración en la cual ya no hay líderes visibles, por eso no se puede establecer fácilmente quién pueda ejercer el liderazgo y quién pueda tomar esas banderas de liderazgo al interior del cartel Jalisco Nueva Generación. Una pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Por qué la violencia tras la caída del líder? Y le pregunto esto porque esta mañana hablaba con un periodista mexicano y me decía que en principio se empezó a hablar después de las 12 del mediodía a través de las redes sociales que se había concretado una operación militar, pero nadie hablaba de la muerte del Mencho. Y fue inmediatamente se supo, se conoció que había perdido la vida, se desató la batalla campal que todos vimos y que horrorizó al mundo entero por el poder. Como usted decía, tenían lanzamisiles. Uno de los helicópteros utilizados para la operación fue impactado por estas personas que se encontraban ejerciendo acciones de protesta, manifestaciones. Pero ¿por qué la violencia tras la muerte del Mencho si ya no se podía hacer nada? Bueno, yo creo que eso es una violencia, yo la llamaría una violencia multipropósito de carácter estratégico. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos operan con liderazgos por plazas, ellos lo llaman plazas. Es decir, en cada ciudad o en cada estado lo llaman plaza y hay un líder de plaza que es el que ejerce ese control. Entonces, yo creo que el primer objetivo, sin lugar a dudas, es una retaliación contra la fuerza pública y un mensaje para próximas intervenciones. Ellos saben que alias El Mencho es una de las cabezas de muchas cabezas que tiene toda la estructura del narcotráfico en México y saben que seguramente no va a ser el primer ataque. Entonces lo que le están enviando es un mensaje a todos los gobiernos, tanto al gobierno central como a los gobiernos de carácter territorial, en el que van a decir frente a cualquier captura, frente a cualquier afectación a las estructuras de poder del narcotráfico van a haber consecuencias. Hoy tenemos cerca de 27 funcionarios, miembros de las fuerzas militares y de policiales de México asesinados, civiles asesinados, bienes públicos deteriorados, carros, o sea, tenemos un sinnúmero de daños humanos, materiales e inmateriales. Entonces creo que el primer objetivo es la retaliación. Pero en segundo lugar, creo que en el entendido de que ellos manejan unas economías y rentas criminales que no solamente se basan en las drogas. Digamos, ya nada más hablar solamente de las drogas nos da para hablar de la producción de opioides sintéticos como el fentanilo, metanfetamina. Ya la cocaína no es el rey de la producción de los narcotraficantes como en la época de Pablo Escobar, que solamente trabajaba con cocaína y se encargaba de su producción, del tránsito y parte de la distribución, que posteriormente los mexicanos cogieron todo el componente de distribución para los continentes europeos, asiáticos y para el mercado americano. Digamos Antes de que, continuar hablando del negocio del narcotráfico, Germán, vamos a contestarle a Natalia Mendoza, 6276, que dice, yo también quiero saber quién era Mencho y por qué es o era tan importante. Gracias por su sintonía. listo, vamos a contestar a Natalia. Digamos que y muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante en este contexto y precisamente en esta parte también de nuestro diálogo. El Mencho prácticamente fue y esto lo digo entre comillas, prácticamente fue un gerente que organizó las estructuras criminales de un cartel que nace de un cartel que venía en decadencia y que posteriormente como que lo remarketea, o sea, es decir, le da un nuevo lanzamiento a un cartel que tiene una estructura, cuando lo llaman cartel Jalisco Nueva Generación, están hablando de un cartel que no solamente responde a las estructuras criminales y a las lógicas de poder antiguos, basadas como en clanes familiares, como en lógicas de poder seccional y familiar territorializadas, sino que se abre una oportunidad dentro del negocio de las economías ilícitas bastante grandes en todo el territorio mexicano. El cartel Jalisco Nueva Generación opera, si bien es cierto, su base central queda en Jalisco,
digamos que tienen estructuras criminales en varios estados mexicanos y los jefes de plaza tienen control operativo, militar y de carácter de producción y de tráfico de drogas bastante fuerte, tienen casi autonomía, pero para que entre ellos hubiera un tipo de armonía y hubiera la manera de, digamos, de representarlos, se generó una actividad de liderazgo por parte de alias El Mencho, quien asumía casi que la vocería de todos estos nodos del narcotráfico y estructuraba, digamos, lo que se podría llamar como una paz entre una de las estructuras más poderosas que no solamente opera en la lógica de ellos y sus componentes por zonas, sino que también logran en muchos casos hacer acuerdos y hacer negocios con los cerca de 7 carteles que mencioné anteriormente. Entonces, digamos que era como una persona que asumía una vocería bastante significativa y que sin lugar a dudas contaba con el apoyo de todos los jefes de plaza en todos los estados mexicanos y que representaba en gran medida toda la estructura del narcotráfico y lo que ello implica para el componente social y de desarrollo mexicano. Porque esto hay que decirlo y es un poco antipopular, pero hay que reconocerlo, y es que las estructuras del narcotráfico finalmente generan algún tipo de, si bien es cierto, generan muerte, generan destrucción, generan la erosión del Estado democrático, generan una cantidad de males, digamos, para la sociedad en general y para las personas afectadas individualmente por la violencia, por la tortura, por los secuestros. También generan cierto tipo de beneficios y de rentabilidad económica para las personas que forman parte de sus estructuras. Entonces, digamos que es muy difícil que en una estructura de estas en las que también hay personas que se ven beneficiadas, no se generen apoyos y lealtades que van a redundar precisamente en ese tipo de manifestaciones en las que vemos un México incendiado como consecuencia de la captura de alias El Mencho. ¿Qué cambia en la economía eh, del narcotráfico con la muerte de alias El Mencho? Uno de los hombres más importantes, herencia de uno de los carteles más poderosos, una vez que cayera el Chapo Guzmán, obtuvo un poderío impresionante. Usted hablaba de presencia en casi toda la República Mexicana, pero esta mañana conversábamos con personas en México y nos decían que tenían presencia en 46 países. Jalisco Nueva Generación ha expandido sus tentáculos a 46 países, no solamente Colombia, que en el Pacífico colombiano tienen alta presencia, o en Venezuela, en el oriente venezolano, sino en 46 países, incluyendo a China. Entonces, ¿cómo cambia esta economía narco en el mundo entero? Bueno, para, digamos, para volver al punto antes de la pregunta de Natalia y para contextualizar esa parte, yo creo que es importante tener en cuenta que estos carteles trabajan ya no solo con la cocaína, trabajan con fentanilo, con metanfetaminas, con heroína, con marihuana y con un componente muy importante que es el que les deja más eh, rentabilidad económica, que son las drogas de diseño o drogas de carácter sintético. Ahora, la producción de todo este tipo de sustancias tiene un componente transnacional porque todos los insumos y todos los precursores para la producción de este tipo de drogas, que ya no requieren necesariamente de grandes extensiones de cultivos y del control territorial, sino que requieren de un laboratorio para su procesamiento y posterior distribución es mucho más sencilla, requieren de una cadena logística, de una cadena de producción que involucra múltiples actores. Entonces, en ese contexto, creo que entran a jugar varios actores internacionales que muchas veces parecen como lejanos al análisis del contexto mexicano, pero que finalmente logran formar parte de toda la estructura del componente de la operación de producción criminal. Entonces, por ejemplo, China es un nodo crítico porque tiene unos insumos químicos y es una potencia química global que tiene la posibilidad de exportar insumos que no solamente son utilizados para este tipo de economías ilegales, sino para el diseño de sustancias permitidas y necesarias por los sistemas de salud. Entonces tiene una producción masiva de precursores legales, tiene, digamos, una dualidad industrial porque puede ser tanto legal como puede ser utilizada, desviada para el origen precisamente de este tipo de sustancias. La India es un actor emergente de carácter estratégico porque se ha venido fortaleciendo como una potencia farmacéutica mundial. Tiene un fenómeno de producción química masiva que también hace que sea muy fácil que los mexicanos accedan a este tipo de sustancias. Adicionalmente, tienen
una expansión bastante grande. Europa tiene un nodo logístico y de transformación muy significativo, además de que es un escenario, es uno de los mercados principales de todas estas sustancias. Entonces, cuando uno se pone a analizar, digamos, todo este tipo de participación internacional, México, pues es lo que se ha conocido como el punto industrial clandestino que tiene el eje de transformación sintética, la plataforma logística criminal, implica el relacionamiento estratégico con actores internacionales de ese tipo de países. Yo creo que podrían ser muchos más. Estamos hablando de una comunidad internacional de cerca de 190 países, en los cuales seguramente ellos no están solamente en la cuarta parte. En alguna manera han podido, si bien es cierto, en la cadena de producción o nada más en el lavado de activos. Es decir, es un tema que tiene unos tentáculos gigantescos. Países como Estados Unidos, como la Unión Europea, como Australia, son países de destino que generan alta rentabilidad para el negocio de la droga. Son el motor financiero del sistema y digamos que han mantenido el sistema vivo, todo el sistema de narcotráfico, porque tienen una demanda estructural sostenida. Son los países que la consumen, que la financian y que finalmente son los que le dan oxígeno a todas estas estructuras criminales. Entonces creo que sin lugar a dudas, a partir de este tipo de decisiones por parte del gobierno norteamericano, que es quien finalmente lleva a la presión al interior de México, se pueden empezar a generar algún tipo de actuaciones en el escenario internacional, que si bien es cierto, pueden ser de carácter de coerción por parte legal, por parte de países potencias como Estados Unidos, también pueden llevar a la disputa de territorios y de rutas de acceso, de espacios de comercialización con otros carteles, no solamente mexicanos, sino con carteles de carácter local en todos los territorios que ya, digamos, que pueden llegar a perder la conexión y los acuerdos que se habrán logrado bajo el liderazgo, por decirlo de alguna manera, de alias Mencho. Imagínese usted cuántos menchos, por llamarlo de alguna manera, hay regados no solamente en México, sino en buena parte del mundo donde Jalisco Nueva Generación tiene ramificaciones, tentáculos y tiene incluso outsourcing con delincuentes en cada uno de los países. Ahora bien, a rey muerto, rey puesto. Entonces, ahora viene la lucha de poder, la lucha del control de esas rutas del narcotráfico, de esos países que le distribuyen la droga para llevarla a los destinos finales que podría ser Asia y podría ser Norteamérica. Entonces, esto es un problema global, no es un problema solamente de la República Mexicana. Sin lugar a dudas. Y yo creo que aquí hay un componente que es muy importante y es que, contrario a lo que es la guerra del narcotráfico estandarizada, que es una guerra entre facciones por grupos, por control de cadenas de carácter logístico, por control territorial, por mercados, una pugna entre ellos, ahorita ellos tienen una característica particular, es que comparten un enemigo común, que es la política norteamericana antidrogas. En ese contexto, yo creo que ese contexto es clave porque eso puede llevar a reconfigurar el escenario y los puede llevar a que mejor hagan acuerdos. Sin lugar a dudas, todo este tipo de reposicionamientos generalmente desatan violencia que puede que no sea inmediatamente, no puede que no la hagamos ni ahora ni en 8 días, pero puede que en 30 días estalle una guerra muy fuerte por todo lo que tiene que ver con el control territorial y por las dinámicas de carácter ilegal en las rentas criminales. Pero creo que al tener un componente internacional de presión tan fuerte como lo es Donald Trump, como lo son Estados Unidos, lo más probable es que con los aprendizajes que ellos han venido teniendo, logren algún tipo de acuerdos o algún tipo de pactos de no agresión durante algún periodo de tiempo. Creo que va a estar más por ese lado la forma en la que se va a redistribuir el poder en el corto plazo. Posteriormente, lo más probable es que haya una disputa muy fuerte, porque como le decía, digamos que aparte de todas las drogas que mencionamos anteriormente, dentro de las fuentes de financiamiento y de control que ellos manejan a nivel territorial, ellos manejan lo que es extorsión, tienen impuestos ilegales a comercios, tienen impuestos a transporte, a la logística local, tienen impuestos a las economías informales incluso, y ellos dicen garantizar la protección reforzada. Entonces, en un contexto tan complejo, en el que además se suma por las dinámicas de pobreza latinoamericana, todo el apoyo a las estructuras de tráfico de personas con la migración irregular, con los cruces fronterizos, que se ha visto precisamente se han encontrado fosas comunes
bastante grandes. Ahora, todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas, con la compra, redistribución, logística, de toda esa industria criminal, el secuestro, las privaciones, el secuestro extorsivo, es decir, es un portafolio por decirlo de alguna manera, de servicios de toda esta economía criminal que sin lugar a dudas cada centímetro va a ser disputado. Cada milímetro de cada ciudad mexicana puede entrar a ser disputado y eso llevaría a una autodestrucción de los carteles. Entonces yo creo que ellos ya han aprendido mucho. Lo que pasó con Colombia podría haber sido el kinder. Aquí solamente se traficaba con cocaína y se exportaba a Estados Unidos recibiendo unas inmensas cantidades de dinero y ejerciendo algún tipo de control territorial sobre el aparato logístico, sobre las rutas y sobre los territorios. Pero ellos ya tienen unas dinámicas que realmente van a otro nivel. Creo que en ese contexto no es tan viable que vayan a hacer un ejercicio de guerra prolongada entre ellos porque finalmente se van a acabar. Además de que tienen economías extractivas sumamente fuertes, el tema del lavado de dinero puede ser un elemento importante de la lucha criminal de los Estados Unidos. Entonces creo que ahorita más que pensar en cómo se van a reorganizar para pelearse en los territorios, pueden estar pensando cómo se reconfiguran para resistir a Donald Trump y toda la política norteamericana. Hasta cuando los gobiernos son permeables, son flojos a la hora de combatir el narcotráfico. Manuel López Obrador decía que era más importante abrazar a los delincuentes que, estoy parafraseando, no me sé la frase textual, pero hablaba más del abrazo solidario que las balas para enfrentar a los delincuentes. Esto de alguna forma ha frenado en la lucha contra los grupos narcotraficantes. Hay una foto emblemática que recorrió el mundo entero cuando en pleno recorrido en Jalisco detiene la caravana presidencial, se baja y le da la mano a la madre del Chapo Guzmán. Esto, por supuesto que en política no es algo gratuito, esto tiene un significado sumamente importante, fue una foto viral en las redes sociales, pero entonces, ¿qué pasa cuando los gobiernos comienzan a ser tan flexibles y tan permeables y se permite la expansión de estos grupos de delincuentes? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que uno podría pensar de manera inmediata, automática, perdón, que estamos hablando de un proceso latinoamericano de conestación con este tipo de estructuras criminales, ¿sí? Sin embargo, es importante tener en cuenta que más allá de llegar a ese calificativo, lo que podemos decir de manera objetiva es que América Latina comparte lo que se puede decir puntos de convergencia con paradigmas de políticas públicas en materia de seguridad. Esto derivado de toda la doctrina que puede ser reinterpretada en el contexto de lo que ha sido el socialismo del siglo XXI. Es decir, solamente los países de ideologías orientadas a la izquierda se han mostrado permisivos con estas estructuras. De allí que precisamente hayan algún tipo de narrativas que pueden ser comparables y equiparables. En su momento, lo que planteaba de López Obrador es, y él lo dijo tácita, textualmente, él dijo la política de abrazos y no balazos, porque él decía que los cárteles mexicanos también eran mexicanos y también había que cuidarlos. Posteriormente tenemos, por ejemplo, en Colombia, lo que se conoció y se viene conociendo como con un contexto muy ambiguo, muy gaseoso, sin lograr definirse, aunque se aterrizó jurídicamente en un documento, pero no se logra comprender operativamente qué significa el concepto de paz total, que es un nombre muy bonito, muy grandilocuente, pero que engloba y digamos que protege muchas actividades delictivas en el contexto, en supuestos contextos de negociación. Entonces creo que a partir de allí lo que se ha generado es una crítica regional a la guerra contra las drogas, a partir del cuestionamiento de la luz de su efectividad. Y esto también amparado en un contexto y en la instrumentalización que se ha hecho de los derechos humanos, a los cuales se les ha dado un énfasis particular en el entendido de que la política tiene que ser garantista para todas las personas. Entonces se centran este tipo de gobiernos más en los delincuentes, en las causas estructurales que los han llevado a este tipo de actuar y este tipo de proceder de carácter delictivo que puede estar victimizando a millones de personas en toda la sociedad.
De otra parte, tenemos como un antagónico a este tipo de posturas que podría ser un presidente como Nayib Bukele, que dice, no, a partir de la lectura de los derechos humanos, vamos a priorizar los millones de pobladores que están ejerciendo todas sus actividades cotidianas en el marco de la legalidad y que no tienen por qué verse afectados por este tipo de grupos criminales. Entonces creo que la lectura de los derechos humanos es un punto muy particular en el cual digamos que ya uno no entiende si es coincidencia ideológica o paradigmas precisamente de asumir las políticas públicas de carácter de lucha contra el narcotráfico. Entiendo que lo que ellos quieren hacer desde el discurso es privilegiar la legitimidad sobre la confrontación coercitiva y quieren promover ese tipo de modelos alternativos de gestión del fenómeno criminal. Básicamente lo que quieren es, digamos que, enaltecer la capacidad de diálogo y la capacidad de concertación con estos grupos, pero lamentablemente esto ha llevado precisamente a que se pierda capacidad de control territorial por parte de los estados. Entonces aquí yo creo que la variable decisiva no es tanto el discurso político que ellos han venido teniendo, sino la capacidad estatal y la efectividad para garantizar la protección de los derechos de toda la población. Y en ese punto es en el punto en el que, como diríamos coloquialmente, todos estos gobiernos se rajan porque las organizaciones criminales han crecido, han ganado control territorial, no se ha logrado materializar una justicia eficaz por parte de las autoridades del gobierno, la inteligencia contra la criminal, digamos que flaquea, es inexistente, digamos que la policía y los órganos de seguridad muchas veces resultan siendo permeados, si no son permeados por las organizaciones delictivas, sí son permeados desde el alto gobierno y son impulsados precisamente a actuar de manera omisiva frente al crimen. También se hizo viral un diálogo del Mencho con un capitán de una de las fuerzas de los estados mexicanos en la cual le dice, óyeme, güey, soy Mencho, compórtate, ¿sí? Y como que lo llaman al orden y el tipo dice, no, aquí hay respeto para usted y yo también te respeto y bueno, entonces vamos a bajar a los muchachos que están allá. Entonces, digamos que creo que es un ejercicio que no solamente trasciende esta lógica de carácter policivo, sino que aparte, digamos que se dejan de utilizar y de instrumentalizar otras armas, por decirlo de alguna manera, otros instrumentos de coerción por parte del Estado, como es el combate de carácter financiero, todo el seguimiento a los lavados de activos, todo lo que tiene que ver con este tipo de rentas criminales, que finalmente lo que nos muestran son tres cosas con lo que quiero concluir la pregunta. En primer lugar, que la debilidad estatal se ha venido disfrazando de garantismo. Entonces aquí es donde surgen las preguntas. ¿Esa debilidad estatal es planeada, es articulada, responde a un objetivo de política pública por parte de ciertos actores específicos, de partidos específicos con ideologías específicas? Eso en primer lugar. En segundo lugar, que no toda política que no es represiva es permisiva. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Ellos pueden decir que no quieren ser permisivos, sino que quieren abordarlo desde el diálogo. Entonces, su intención no es ser permisivos, pero finalmente resultan siendo permisivos porque permiten un vacío de control territorial que es capitalizado con expansión criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier vacío de poder, cualquier vacío del gobierno es capitalizado de manera inmediata por cualquier tipo de estructuras, tanto de las grandes como las pequeñas. Y en tercer lugar es comprender que finalmente no hay, porque estuve analizando y he estado indagando en libros como Gramsci, como de Foucault, como de, digamos, este tipo de libros que analizan las estructuras de poder y que a veces son interpretados y malinterpretados y reinterpretados por organizaciones de izquierda para justificar este tipo de conductas. Pero digamos que lo que se puede ver es que no hay una plataforma ideológica que sustente esto, sino que es una permisividad estructural precisamente de los partidos y de los componentes de carácter progresista de la izquierda latinoamericana del socialismo del siglo XXI frente a unas economías que seguramente ellos enmarcan en un contexto antiimperialista frente al cual no están dispuestos a brindar un apoyo a los mercados receptores de este tipo de sustancias. Lo tengo información que está saliendo de último momento y como estamos en vivo la podemos decir. Eh, Abraham Jesús Ambris Cano, acordémonos el nombre y tome nota. Abraham Jesús Ambris Cano, alias el yogurt,
es el líder en ascenso de Jalisco Nueva Generación, que lidera una rama dentro de las Fuerzas Especiales en Mencho, llamada Operativa Yogur, o los yogures o yurguiza, es como se les conoce. Actualmente tiene hombres operando en Jalisco, en Quintana Roo, en Colima y la Sierra de Michoacán. Yogur nació el 16 de marzo de 1997, para que se haga una idea de lo joven que es este delincuente. Cuando Yogur se inició en el mundo de los carteles, trabajó para los Viagras, quienes en su momento formaban parte de Carteles Unidos, una alianza anti Jalisco Nueva Generación. Durante este periodo, Yogur era conocido como una amistad con otros líderes del narcotráfico, pero para el año 2022 ya había aceptado cambiar de bando y comenzó a trabajar para alias El Mencho, su lugarteniente y quien es el líder en ascenso. Y hay mucha más información acerca de él, pero se habla de que alias Yogur ya sería el nuevo líder en ascenso de esta estructura, porque sí era importante para Jalisco Nueva Generación nombrar de inmediato un líder que tomara las riendas, porque si no, esto se convierte en una guerra de narcotraficantes en México y en el mundo entero. ¿Qué va a pasar ahora en los otros países donde hay ramificación, donde hay laboratorios que procesan pasta de coca solamente para llevarla a Jalisco Nueva Generación o ponerla donde ellos digan en alguna parte del Océano Pacífico o en algún lugar en Centroamérica antes de que llegue a los Estados Unidos o a Asia? Bueno, yo creo que estos no son organizaciones que tengan coincidencias de carácter ideológico. Son organizaciones que responden a una estructura criminal que se ha venido reconfigurando y en la cual digamos que la base de la pirámide es la actividad que ejercen estructuras criminales como las FARC, como el ELN, como los grupos narcotraficantes en territorios como el colombiano, en donde hay control territorial, donde hay producción de droga y, digamos, para el caso de la cocaína, porque ya vimos que manejan muchos otros productos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esos casos, digamos que estos países sirven como organización de base que lo que va a hacer es garantizar que ellos tengan y les va a abastecer este tipo de sustancias. Ya posteriormente ellos la van a comprar y van a hacer todo el ejercicio de distribución. Entonces, creo que en este caso puntual en estos países no va a haber ninguna diferencia. De pronto va a cambiar el cartel que les va a comprar la droga o se pueden reafianzar y fortalecer los acuerdos comerciales que ya tuvieran con las diferentes capas, digamos, del cartel de Jalisco Nueva Generación. Yo tuve oportunidad de escuchar la intervención, el video de Alias Yogurt y responde precisamente a la lógica de retomar el mando de Alias Mencho, porque lo que hace es llamar al orden a uno de los líderes de una de las zonas o plazas de la estructura del cartel Nuevo Jalisco, Jalisco Nueva Generación, porque lo que hace es decirle, estoy en conocimiento de que usted está trabajando con tal cartel, entonces avíseme de una vez, si se va a ir con ellos, van a haber consecuencias y aquí yo no me escondo, mire, le estoy dando la cara, o si se va a venir con nosotros, entonces pórtese bien. Eso es un llamado al orden y ya de una vez ya está ejerciendo autoridad de facto y ya lo está llamando al orden. Entonces yo pensaría que a partir de ese video sí podemos pensar que puede ser, si no la persona que va a ocupar el lugar de, de esta persona que ha sido asesinada, de Mencho, sí por lo menos es uno de los principales aspirantes al cargo. Entonces creo que eso puede reconfigurar solamente ese producto. Ahora, creo que se pueden derivar múltiples situaciones con todo lo que tiene que ver con la producción en laboratorio de las metanfetaminas y todo lo que tiene que ver con las otras drogas sintéticas. Y ese sí va a ser un tema que va a requerir más de un impacto de carácter comercial y de regulatorio en el que sin lugar a dudas los organismos de inteligencia estadounidenses van a tener algún impacto. Una prensa mexicana en vivo en este momento que el Mencho vivía casi como un pordiosero en una choza con dolores crónicos y conectado a máquinas para calmar los mismos. Esto le está diciendo que en sus horas finales en Jalisco Nueva Generación
no fue tan fácil cuando fue capturado y posteriormente abatido, o fue abatido, quise decir, por las fuerzas militares. Ahí hay mucha información cruzada porque se dice que él murió después, cuando estaba siendo trasladado hacia la Ciudad de México. Pero una historia similar a la ocurrida con Pablo Escobar, ¿no? Que en los últimos días vivió en una situación bastante difícil, ¿no? Como que es el final para todos los narcotraficantes. Sí, yo creo que el poder de esos organismos y de organizaciones criminales, comparado con el poder del Estado, sin lugar a dudas, no tiene ningún tipo de posibilidad de prevalecer. Creo que en un mundo moderno, con la tecnología que se tiene y con las posibilidades que se tienen y que, digamos, yo creo que nosotros no conocemos en detalle todos los avances de carácter militar que se manejan de manera reservada. Yo creo que las posibilidades de salir invicto en una lucha contra el Estado son de cero, y ese es el resultado y la consecuencia de una persona que precisamente ha asumido una postura de ilegalidad y la mantiene, y creo que finalmente así le pasó a Saddam Hussein. Hablemos de cualquier enemigo, enemigo público, por decirlo de alguna manera, de los estados o de las potencias mundiales. Creo que no hay salida para las personas que optan por el mal. En el corto, en el mediano plazo pueden conectar y pueden cooptar y pueden comprar algunas voluntades, pero en el mediano y largo plazo, por lo regular, van a perder. Les sigo revelando información que está saliendo en vivo porque están dando declaraciones. Las fuerzas militares en México dicen que siguieron un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del líder del cartel por una mujer. Es que dieron con él, que llegó hasta el complejo donde se escondía el capo del narcotráfico. Lo ubicaron en Tapalpa tras meses de inteligencia conjunta entre México y Estados Unidos. Como usted no lo ha dicho, la mujer dejó el lugar un día antes del operativo, con el jefe narco aún en el predio junto a su custodia. Las fuerzas especiales desplegaron el operativo. Hubo un tiroteo, 8 presuntos integrantes del cartel murieron y 3 militares resultaron heridos. Ahí están dando declaraciones en estos momentos. Hace pocos minutos dieron declaraciones para dar detalles de ese operativo, porque obviamente que todo el mundo quiere saber cómo fue el operativo militar. Fueron meses de inteligencia, pero aquí queda en evidencia algo que y tendrá que responder el gobierno de México. ¿La voluntad política sí se dio en esta oportunidad o fue presión? Y también viene algo muy importante, Germán, es que se va a jugar la Copa del Mundo en México, y la imagen que dio México ayer al mundo entero es de un país que definitivamente no dan ganas de ir a celebrar, porque la gente puede empezar a temer. Y no estoy haciendo una mala propaganda, solamente me remito a lo que se vio en los videos. Algunos de ellos fueron con inteligencia artificial, y hay que decirlo que fueron manipulados, pero casi que todos eran reales de lo que estaba pasando. Entonces, queda en entredicho también esta parte que forma el conglomerado de hechos que están ocurriendo en México tras la muerte de este capo del narcotráfico. Bueno, pues yo creo que para el desarrollo del mundial, con lo que hace falta, la estructura del Estado mexicano tiene todas las capacidades para garantizar la seguridad en un contexto en el que obviamente no pueden garantizarla con la disponibilidad de hombres y de aparatos tecnológicos y de armamento que se tiene cotidianamente. Yo creo que con unos planes de seguridad bien estructurados pueden sacar adelante, y la idea es que puedan sacar adelante. Lo ideal es que puedan sacar adelante el mundial y cumplir con los compromisos que tienen con la FIFA y con el mundo entero, que espera con ansia y con mucha emoción estos partidos. Creo que pues obviamente todas las plazas mexicanas van a ser objeto de turismo internacional, principalmente turistas latinoamericanos, creería yo, más en este contexto de inseguridad que se puede presentar y que puede representar algún factor de riesgo, pero yo creo que finalmente México va a poder sacar esto adelante. Pues esperemos que así sea. Bueno, Germán, sus palabras finales de esta entrevista. ¿Qué podemos concluir con la muerte de este narcotraficante y lo que le espera en las próximas horas a México, a la geopolítica de esta zona del hemisferio permeada por el narcotráfico, lamentablemente permeada por el narcotráfico?
No, pues yo quisiera, para concluir, digamos que destacar que finalmente, como una frase de cierre, y la explico para terminar, es que el crimen organizado prospera donde el Estado pierde capacidad efectiva de gobernanza. Es decir, esta victoria es una victoria que se hubiera podido tener hace muchos años y que no se tuvo por falta de voluntad política. Y es a partir de la voluntad política que se tiene este resultado operacional que tardó muchos años y de manera innecesaria. Creo que esto nos permite, digamos, comprender y lo aterrizo, digamos, al escenario colombiano y también, pues, obviamente, un llamado a nuestros hermanos del pueblo mexicano a ejercer un voto responsable, a hacer que la democracia realmente haga que cada voto cueste oro porque sean incorruptibles, porque piensen en su país. Nosotros en nuestra página web hace poco hicimos una publicación de 2 artículos, uno de 2020 en el que escribí, en el que invito a la gente a pensar como si fueran a contratar a un CEO y hagan un análisis y un balance de la hoja de vida de las personas a quienes les dan el voto de confianza, porque es mucho el poder que se le entrega el poder del presente y del futuro nuestro y de nuestros hijos. Entonces creo que es un llamado a la responsabilidad democrática para elegir a personas que representen ideas de orden y del bienestar público y del bienestar general genuinos, y hacer un llamado precisamente también a garantizar que a partir de ese voto se cuente con instituciones fuertes, sólidas, que respondan a principios más que a intereses, una justicia, aparatos de justicia que supuestamente en todas las estructuras de los estados latinoamericanos responden a la división de poderes, pues realmente tengan la autonomía la interés y la valentía y el contexto adecuado para hacer prevalecer la justicia, que las autoridades de carácter financiero puedan ejercer un control adecuado, que las autoridades tengan presencia territorial. Yo creo que se necesita venir avanzando en una construcción de Estado. Yo creo que tenemos un problema de que tenemos estados muy frágiles frente a estructuras criminales con hambre de comerse el mundo y frente a estados que realmente no tienen la capacidad, lamentablemente, de brindar respuesta a todos los problemas públicos que tenemos, pero a partir de un voto responsable, de un llamado a la democracia con conciencia, se puede llegar a avanzar en la consolidación de mejores liderazgos y a partir de allí en la construcción de mejores instituciones y democracias. Al niño le agradecemos por su valioso aporte para la comprensión de este tema que nos afecta a todos y que forma parte de lo que es la historia contemporánea de esta parte del hemisferio. A ustedes, amigos, como siempre le decimos, ponemos los temas a su consideración. Es importante conocer su opinión, su participación en el debate, formen parte de la comunidad, suscríbase al canal, activen la campana de notificaciones y compartan el video. Muchas personas quieren saber, quieren entender lo que está pasando. Yo me despido, hasta una próxima oportunidad.